Mi prometida exigió enviar a mis hijos a un internado para que viviera su hermano. Además difundió rumores falsos para presionarme. Soy un padre soltero de 38 años con 2 hijos, de 10 y 12 años, su madre falleció hace unos años. Y desde entonces hemos sido solo nosotros 3, la vida no siempre ha sido fácil. Pero creo que hemos hecho un buen trabajo manteniéndonos unidos, mis hijos son geniales, son amables, inteligentes y fuertes, y han sido mi mayor motivación para seguir adelante. De todos modos, hace aproximadamente 1 año y medio, conocí a alguien, digamos que se llama Sara. Tiene 34 años y nos conocimos a través de amigos en común en una barbacoa. Al principio, ella parecía ser todo lo que había estado esperando. Era extrovertida, encantadora y tenía esa chispa que atraía a la gente, conectamos de inmediato. Y pronto empezamos a salir. Sara se esforzó por conocer a mis hijos desde el principio, lo cual aprecié. Los llevaba a tomar helado o al parque, y siempre intentaba interactuar con ellos. Mis hijos eran educados con ella, pero me di cuenta de que se estaban conteniendo un poco, tal vez fue porque ya habían pasado por mucho, y tenían cuidado de no encariñarse demasiado con alguien nuevo. Pensé que eso era normal, estas cosas llevan tiempo, ¿verdad? Al principio, todo se sentía genial, Sara parecía entender que mis hijos eran mi mundo y que éramos un paquete. Hablaba de cómo admiraba mi crianza y de lo mucho que quería ser parte de nuestras vidas. Se sentía bien tener a alguien de mi lado que parecía entenderlo. Con el tiempo, nuestra relación se volvió más seria, Sara y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos. E incluso comenzó a quedarse en mi casa a veces. Mis hijos estaban bien con eso. No parecían demasiado emocionados, pero tampoco estaban en contra. Pensé que todos nos estábamos adaptando bien a la idea de mezclar nuestras vidas. Pero había pequeñas cosas que, mirando hacia atrás ahora, probablemente deberían haber sido señales de alerta. Por un lado, Sara comenzó a hacer comentarios sobre la casa, decía cosas como, es acogedora, pero tal vez podríamos modernizarla un poco, o las habitaciones de los niños son lindas. Pero, ¿no sería divertido darles un cambio de imagen? En ese momento, no pensé mucho en ello, pensé que solo quería darle su propio toque al lugar, y yo estaba de acuerdo con eso. Otra cosa era cómo hablaba de nuestro futuro, hacía comentarios sobre cómo podríamos construir una vida juntos, viajar y tal vez incluso tener un hijo nuestro algún día. No estaba en contra de nada de eso en teoría. Pero siempre dejé claro que mi prioridad eran mis hijos. Ella sonreía y asentía, pero ahora que lo pienso, no estoy seguro de que realmente lo entendiera. Luego estaba su familia, específicamente su hermano, Jake, surgía en las conversaciones de vez en cuando, pero no de buena manera. Jake aparentemente estaba pasando por un momento difícil. Sara mencionó que había perdido su trabajo. Estaba luchando por recuperarse y se había estado quedando con sus padres. Hablaba de él como si fuera una causa perdida, pero también como si fuera responsabilidad de todos los demás ayudarlo. No pensé mucho en ello al principio. Todos tenemos familiares que necesitan un poco de apoyo adicional a veces, y pensé que no era mi lugar juzgar, pero a medida que conocí mejor a Sara, comencé a darme cuenta de lo desordenado que era realmente Jake. No podía mantener un trabajo. Tomaba decisiones terribles y parecía no tener ninguna motivación para cambiar. Aún así, nada de esto parecía ser un factor decisivo en ese momento. Sara y yo nos estábamos acercando. Y yo estaba empezando a pensar en nuestro futuro juntos. Había estado solo durante tanto tiempo. Y se sentía bien imaginar tener una pareja. Aproximadamente 1 año después de nuestra relación, comencé a pensar seriamente en proponerle matrimonio. Sara había estado dando pistas por un tiempo, mostrándome fotos de anillos que le gustaban, hablando de lugares para bodas, ese tipo de cosas. No estaba ciego a eso, y honestamente, pensé que era una buena idea. A mis hijos les iba bien en la escuela. Teníamos una rutina estable y sentía que estaba listo para dar el siguiente paso. Sabía que no sería fácil combinar nuestras vidas por completo, pero creía que podríamos hacerlo funcionar. Planeé una propuesta simple y significativa en el parque donde tuvimos una de nuestras primeras citas. Nada de gran espectáculo, solo algo genuino. Ese día, estaba nervioso pero emocionado. Mientras caminábamos, le dije cuánto significaba para mí, luego saqué el anillo y le pedí que se casara conmigo. Dijo que sí, extasiada mientras se ponía el anillo, ya soñando con los planes de la boda y nuestro futuro juntos. En ese momento, todo se sentía perfecto. No tenía idea de lo rápido que todo se desmoronaría. Las primeras 2 semanas después de la propuesta se sintieron como un torbellino de emoción. Sara se dedicó de lleno a la planificación de la boda, eligiendo esquemas de colores, buscando lugares y hojeando tableros de Pinterest como si fuera su trabajo de tiempo completo. Yo solo estaba tratando de mantener el ritmo entre el trabajo, el cuidado de los niños y la gestión de todo lo demás. La dejé tomar la iniciativa en los detalles de la boda.
Parecía emocionada, y no quería atenuar eso, pero a medida que pasaba el tiempo, pequeñas cosas comenzaron a aparecer que no me sentaban bien, al principio. Fueron pequeños comentarios aquí y allá, como que la casa necesitaba un toque femenino, o como ella imaginaba que nuestro futuro sería más refinado. Realmente no sabía qué quería decir con refinado, pero lo ignoré. Tal vez era su forma de decir que quería contribuir o hacer que el espacio se sintiera como suyo. También, luego comenzó a hacer sugerencias, sutiles al principio. No sería bueno deshacerse de algunas de las cosas viejas de los niños, ya sabes. Darle a la casa un ambiente más abierto, o, tal vez podríamos mover algunas de sus cosas al garaje para mantener las habitaciones más ordenadas. Por sí solos, estos comentarios no parecían gran cosa, pero cuando los sumabas, se sentía como si estuviera tratando de borrar partes del hogar que habíamos construido. Sin embargo, no dije mucho en ese momento. Pensé que solo estaba emocionada con la idea de que construyéramos una vida juntos. Y tal vez estaba pensando demasiado, pero luego vinieron los muebles, un sábado por la mañana. Sara apareció con un catálogo y un plan para mejorar la sala de estar. Ni siquiera estaba seguro de que necesitaba mejorar, el sofá estaba bien. La mesa de centro era robusta y las bolsas de frijoles de los niños en la esquina no eran negociables. Continuó hablando de cómo quería que el espacio se sintiera más adulto y menos caótico. Tuve que morderme la lengua para no hablar. Esta era una casa familiar, no una revista. El primer choque real se produjo cuando sugirió convertir la habitación libre, que también servía como estudio y espacio de manualidades para los niños, en una habitación de invitados. Lo llamó un compromiso, porque todavía estaría disponible para que los niños la usaran a veces. Esa habitación era más que un simple espacio, era donde los niños hacían sus proyectos de arte, donde yo trabajaba hasta tarde en la noche cuando estaban dormidos, y honestamente, era una de las pocas partes de la casa que se sentía como nuestra. Le dije que no la íbamos a cambiar. No discutió directamente, pero pude ver la irritación en su rostro. Hizo un comentario pasivo-agresivo sobre cómo tendríamos que averiguar cómo hacer espacio para todos eventualmente, y lo dejé pasar. Por esta época, Jake comenzó a aparecer en más de sus conversaciones. Aparentemente se estaba quedando con sus padres, pero según Sara, era algo temporal. Mencionó que necesitaba apoyo y que era difícil para ella verlo luchar. Realmente no respondí a eso porque no sabía qué decir. Jake no era mi responsabilidad. Y ya estaba haciendo malabares con suficientes cosas. Luego llegó el día en que me preguntó si Jake podía venir a cenar. Dijo que quería conocernos mejor a mí y a los niños, ya que todos íbamos a ser familia pronto. Estuve de acuerdo. Para ser honesto, tenía curiosidad por él. La cena fue incómoda. Jake llegó tarde, apestando a malas decisiones. Y pasó la mayor parte de la noche quejándose de lo dura que era la vida para él. Apenas reconoció a los niños, que habían estado emocionados de conocerlo, y solo habló realmente con Sara. Traté de entablar una pequeña conversación, pero se sintió como arrancar dientes. Después de que se fue, Sara habló efusivamente sobre lo maravilloso que era que nos hubiéramos reunido todos. No sabía en qué cena había estado, pero no era la que acababa de soportar. Le dije que Jake parecía estar pasando por muchas cosas. E inmediatamente se puso a la defensiva, diciendo que solo necesitaba una oportunidad para cambiar las cosas. Lo dejé pasar de nuevo, pero algo en la forma en que saltó a su defensa no me sentó bien. Un par de semanas después, Sara comenzó a mencionar a Jake con más frecuencia. Dijo que sus padres la estaban presionando para que lo ayudara y que se sentía dividida entre su familia y su futuro conmigo. Me di cuenta de que estaba buscando algo, pero yo no iba a morder el anzuelo. Fue entonces cuando las peticiones comenzaron a ser más audaces. Ella planteó la idea de que Jake se quedara con nosotros un ratito después de la boda. Le dije que no me sentía cómodo con eso, pero ella no lo dejaba pasar. Dijo que solo sería temporal y que no molestaría. Le pregunté dónde se quedaría, y casualmente sugirió la habitación libre. Le recordé que era el espacio de los niños, y ella lo ignoró como si no fuera gran cosa. La conversación no llegó a ninguna parte, pero me dejó un mal sabor de boca. Por esta época, también noté un cambio en la forma en que Sara interactuaba con los niños. Comenzó a hacerles preguntas sobre la escuela y su rutina, lo que parecía inofensivo al principio, pero luego comenzó a hacer estos comentarios extraños sobre cómo se beneficiarían de la estructura o cómo podrían disfrutar de un nuevo entorno. Un día, mi hijo me preguntó qué era un internado. Me quedé helado. Le pregunté dónde había oído hablar de eso. Y dijo que Sara lo había mencionado. Ese fue el momento en que las alarmas en mi cabeza se dispararon a todo volumen. Cuando se lo mencioné a Sara, se rió y dijo que estaba hablando de cómo los internados
Tienen grandes programas para los niños, dijo que era una conversación inocente, pero yo no estaba tan seguro, le dije que no quería que plantara ideas como esas en sus cabezas. Y ella se puso a la defensiva, diciendo que estaba tratando de ayudar, en este punto. Las grietas en nuestra relación estaban empezando a ser imposibles de ignorar. El enfoque de Sara parecía menos en construir una vida con nosotros y más en doblar nuestra vida para que se ajustara a su visión, y estaba empezando a sentir que no solo estaba mezclando una familia, sino que estaba siendo arrastrado a hacer concesiones con las que no me sentía cómodo. Después de que Sara y yo tuvimos esa tensa conversación sobre que ella le mencionara el internado a mi hijo, pensé que lo habíamos superado, me dije a mí mismo que era solo un malentendido. Tal vez su forma de tratar de conectar con los niños a su manera torpe. Quería darle el beneficio de la duda porque, en ese momento, todavía creía que estábamos trabajando hacia el mismo futuro, pero a medida que pasaban los días, las piezas comenzaron a encajar, y no era bonito. Y no tenía ni idea de hasta dónde planeaba llevar las cosas hasta que una noche me sentó y me lo contó todo. Comenzó como cualquier otra noche, los niños estaban arriba terminando la tarea. Y yo estaba tratando de relajarme en el sofá después de un largo día. Sara entró con una mirada determinada en su rostro. El tipo de expresión que me decía que fuera lo que iba a decir. Probablemente no me iba a gustar, se sentó frente a mí. Tenemos que hablar, comenzó, suspiré, de acuerdo. ¿Qué tienes en mente? Dudó por un momento, lo que no era propio de ella. Sara no solía contenerse cuando quería algo. He estado pensando mucho en cómo vamos a hacer que esto funcione una vez que estemos casados, dijo con cuidado. De acuerdo, dije, ya preparándome. Se trata de la casa, continuó. No creo que funcione como está ahora. No con todos nosotros aquí, fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Lo estamos haciendo bien como está, sacudió la cabeza, mirándome como si me estuviera perdiendo algo obvio. No, no lo estamos haciendo bien, esta casa es demasiado pequeña para que todos vivamos cómodamente. Vamos a tener que hacer algunos cambios. Podía sentir que mi paciencia ya se estaba agotando. Sara. Los niños tienen sus habitaciones, yo tengo mi oficina, además de la habitación libre, no es perfecta. Pero funciona. ¿De qué tipo de cambios estás hablando? Fue entonces cuando soltó la bomba. Creo que deberíamos considerar enviar a los niños a un internado. La miré fijamente, tratando de procesar lo que acababa de decir. Recordando que mis hijos también habían mencionado eso. ¿Internado? ¿Hablas en serio? Sí, hablo en serio, dijo, con un tono firme. He estado investigando, y hay algunos programas increíbles por ahí. Recibirían una educación de primer nivel, conocerían nuevos amigos y aprenderían a ser independientes. Es una gran oportunidad para ellos. ¿Y cuál es la verdadera razón por la que sugieres esto?, pregunté, entrecerrando los ojos, porque esto se siente menos sobre los niños y más sobre algo más. Volvió a dudar. Pero solo por un momento. Bien, dijo, con la voz más aguda, sí. Los niños fueran a un internado, liberaría espacio aquí. Jake podría mudarse y tener una habitación adecuada. Necesita estabilidad, y esta es la mejor manera de lograrlo. Ahí estaba, la verdadera razón. Sacudí la cabeza, con la ira burbujeando. ¿Quieres que envíe a mis hijos para que tu hermano adulto, borracho y desempleado, pueda tener una habitación en su casa? ¿Te estás escuchando a ti misma ahora mismo? Suspiró como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable. Jake está en un mal momento ahora mismo. Necesita ayuda. Y esto le daría un nuevo comienzo. No se trata solo de él. Se trata de nosotros construyendo un futuro juntos. Tenemos que pensar en lo que es mejor para todos. ¿Qué es mejor para todos?, repetí, alzando la voz. Sara, lo mejor para mis hijos es quedarse en su casa, con sus amigos, su rutina y su papá, no ser enviados para que tu hermano pueda mudarse. Su expresión se endureció. Estás siendo muy miope, espetó. Ni siquiera estás dispuesto a considerar lo que el internado podría ofrecerles. No es como si estuviera sugiriendo algo malo. Recibirían una educación increíble. Y tendríamos el espacio que necesitamos para empezar de cero. No necesito empezar de cero, dije con firmeza. Mis hijos no necesitan empezar de cero, necesitan estabilidad. Algo que apenas han tenido desde que murió su madre. Y no voy a tirar eso por la borda porque Jake no puede actuar como es debido. Su rostro se retorció de frustración. ¿Por qué te estás poniendo tan difícil con esto? Jake es familia. Nos necesita. ¿No es eso lo que se supone que deben hacer las familias, ayudarse mutuamente? Jake es tu familia, la corregí. Mi familia está arriba haciendo la tarea en una casa que se supone que es su espacio seguro. No puedes venir aquí y decidir que sus vidas son menos importantes que la comodidad de tu hermano.
Eso pareció tocarle la fibra sensible, su tono cambió de defensivo a abiertamente hostil. Estás actuando como si estuviera tratando de hacerles daño, dijo, con la voz aguda, no lo estoy haciendo. Estoy tratando de crear una vida en la que todos tengamos espacio para respirar. Pero estás tan atascado en tus costumbres que no puedes ver lo bueno que podría ser esto para todos. No se trata de lo que es bueno para todos, repliqué. Se trata de ti tratando de echar a mis hijos de su propia casa para hacer espacio para tu hermano. Eso no va a suceder, Sara, ni ahora, ni nunca. Se levantó abruptamente, cruzando los brazos. Bien, dijo, tratando de contenerse de hacer un berrinche, como siempre hace. Si no estás dispuesto a considerar esto, entonces tal vez tengamos que repensarlo todo. Yo también me levanté, encontrando su mirada. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, dijo lentamente, que si no puedes poner a mi familia primero por una vez, entonces tal vez esto no va a funcionar. No me voy a casar con alguien que no respeta a mi familia. La miré fijamente, completamente atónito. ¿Respetar a tu familia? ¿Quieres hablar de respeto? ¿Qué hay de respetar a mis hijos, a mi familia? No se inmutó. Esta es tu elección, dijo, repitiendo su ultimátum, o me eliges a mí o a tus hijos. Tú decides, y no me conformaré con menos. Salió de la habitación después de eso, dejándome allí de pie en silencio. No podía creer lo que acababa de pasar. Sabía desde hacía semanas que algo andaba mal, pero esto era otro nivel. Por primera vez desde que le propuse matrimonio a Sara, comencé a preguntarme si había cometido un gran error. La tensión en la casa había ido en aumento. Durante semanas, cada vez que Sara mencionaba a Jake, sentía que nos dirigíamos a otra discusión. Entonces Jake apareció sin avisar, y estaba completamente disgustado. La audacia me dejó sin palabras. ¿Cómo podía alguien ser tan descarado, tan completamente despistado, que no pudiera comprender un hecho básico? ¿No te metes en la vida de otra persona esperando que te mantengan? Su imprudencia no solo era desconcertante, era repulsiva. Esta no era la primera vez que Jake aparecía sin avisar en mi casa. Pero después de todo lo que había sucedido recientemente, no me quedaba paciencia para sus payasadas. Fue un sábado por la mañana cuando sucedió. Estaba en la cocina preparando el desayuno mientras los niños estaban sentados en la sala de estar terminando algunas caricaturas de fin de semana. El golpe en la puerta fue fuerte y deliberado, el tipo de golpe que te decía que la persona del otro lado no se iría hasta que abrieras. Ya temía quién podría ser. Ignóralo, les grité a los niños, pensando que era solo una entrega o alguien vendiendo algo. Pero los golpes no cesaron. Cuando abrí la puerta, allí estaba Jake, de pie con su habitual sonrisa petulante. Tenía esa energía casual, indiferente, como si estuviera pasando por la casa de un amigo para pasar el rato, no irrumpiendo en una situación en la que no tenía por qué estar. Hola, hombre, dijo, saludándome con la cabeza. Pensé en pasarme. ¿Tienes un minuto? Parpadeé, tratando de procesar por qué estaba aquí. Sara no mencionó que vendrías, dije secamente. Jake se encogió de hombros. No pensé que necesitara una invitación. Dijo que estaban resolviendo los detalles sobre mi mudanza, así que pensé en pasarme y ya sabes, conocer el lugar. La audacia de este tipo era increíble. Creo que ha habido un malentendido, dije, manteniendo mi voz nivelada. No hemos acordado nada sobre tu mudanza. Jake se rió, como si le acabara de contar un chiste. Vamos, hombre, Sara dijo que es casi un trato hecho. Solo es cuestión de resolver la logística, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, entró, pasándome y entrando en la sala de estar. Mi hijo menor levantó la vista del sofá, confundido, y mi hijo mayor me miró con una mirada que decía todo lo que ya sentía. ¿Qué está haciendo aquí? Bonita configuración, dijo Jake, mirando a su alrededor como si estuviera evaluando el lugar. Se dejó caer en el sofá, estirándose como si fuera suyo. Apreté los puños, tratando de mantener la calma. Jake, este no es un buen momento. Deberías haber llamado antes de venir. Antes de que pudiera responder, Sara entró por la puerta principal. Se detuvo por un segundo cuando vio a Jake, luego esbozó una amplia sonrisa demasiado alegre. Oh, Jake. No te esperaba tan temprano. Temprano, dije, volviéndome hacia ella. No sabía que iba a venir. Agitó la mano como si no fuera gran cosa. Debo haber olvidado mencionarlo. No hay daño, ¿verdad? Miré a los niños y les dije que subieran. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, me volví hacia Sara y Jake. ¿Qué está pasando?, pregunté, con la voz tensa. Jake acaba de decirme que está aquí para echar un vistazo a la casa. ¿Por qué has estado hablando de que se mude? La sonrisa de Sara vaciló, pero se recuperó rápidamente. Cariño, dijo, acercándose a mí. Solo estaba tratando de ayudar. Jake está en una mala situación,
y pensé que si veía cómo podríamos hacer que funcione, estarías más abierto a la idea. Ya hemos hablado de esto, dije, con la paciencia agotándose. Te dije que no me siento cómodo con eso. Jake, todavía tirado en el sofá, decidió intervenir. Relájate, hombre, no es como si estuviera pidiendo mucho, solo una cama y algo de espacio para respirar, ni siquiera te darás cuenta de que estoy aquí. Me volví hacia él. Con un tono frío, esta no es tu decisión, Jake, y no va a suceder. Jake se burló y se levantó. Está bien, no hay necesidad de alterarse, los dejaré a ustedes dos para que lo resuelvan. Cogió su chaqueta y se dirigió a la puerta, murmurando algo entre dientes. Tan pronto como se fue, me volví hacia Sara. ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir tú? Espetó. Jake es mi familia. Necesita ayuda, y estoy tratando de encontrar una solución. Tú eres el que está haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser. Yo lo estoy haciendo más difícil, dije, alzando la voz. Has estado actuando a mis espaldas, tomando decisiones sobre mi casa, mis hijos y mi familia. ¿Cómo está eso bien? Sara cruzó los brazos, mirándome fijamente. Estás siendo imposible. Jake es familia, y la familia se ayuda mutuamente. ¿Por qué no puedes ver eso? Porque esto no se trata solo de Jake, dije, se trata de ti tratando de echar a mis hijos de su casa para hacerle espacio. Ya han pasado por bastante, no voy a desarraigar sus vidas para facilitarte las cosas a ti o a tu hermano. Su rostro se retorció de frustración. Eres tan terco, espetó. ¿Te importa lo difícil que es esto para mí? Estoy tratando de construir un futuro contigo, y estás demasiado ocupado aferrándote a tu pequeña configuración perfecta. Para verlo, esta pequeña configuración perfecta es la vida de mis hijos, repliqué, y no voy a disculparme por protegerla. Si no puedes entender eso, entonces tal vez no estés lista para ser parte de esta familia. Su expresión se endureció. Y supe lo que venía antes de que lo dijera. Bien, dijo con frialdad, si no estás dispuesto a comprometerte, entonces tal vez tengamos que repensar todo esto. Me quedé allí por un momento, dejando que sus palabras se asimilaran, luego respiré hondo y la miré a los ojos. Tienes razón, dije, tenemos que repensar esto, y he tomado mi decisión. Su rostro parpadeó con algo, sorpresa, tal vez ira. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que elijo a mis hijos, dije con firmeza, ellos son lo primero, siempre. Si no puedes aceptar eso, entonces no tenemos un futuro juntos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me miró fijamente como si no pudiera creer lo que acababa de decir, pero no me eché atrás. ¿Eso es todo, entonces?, preguntó, con la voz temblorosa. Sí, dije, eso es todo, y con eso me di la vuelta y me alejé, dejándola de pie en la sala de estar, sin palabras. Al alejarme de Sara ese día, sentí una extraña mezcla de emociones. Sentí alivio al saber que me había mantenido firme y había elegido a mis hijos, pero también había una pesadez en mi pecho. Esto no era solo el final de una discusión, era el final de todo lo que habíamos estado construyendo. Sabía que la ruptura era inevitable, pero eso no la hacía más fácil. Sara no se lo tomó bien. Durante el primer o segundo día después de que le dije que se había acabado, no dijo mucho, me evitó, apenas reconociendo mi presencia cuando vino a recoger algunas cosas que había dejado en la casa. Pensé que tal vez lo estaba procesando todo, pero entonces llegó la tormenta. Empezó con la boda. Sara me llamó una noche, con un tono frío y formal. Así que, supongo que lo cancelas todo, preguntó. Sí, dije, manteniendo mi respuesta breve. No hay razón para seguir con los planes. Su respuesta fue inmediata. Bien, entonces tenemos que hablar del dinero. Fruncí el ceño. ¿Qué dinero? Los depósitos, espetó. Ya he hecho un depósito para el catering, y espero que me reembolses ya que eres tú el que cancela. Es lo justo. Me detuve un momento, dándome cuenta de que sus exigencias nunca cesarían, ni siquiera cuando estuviéramos rompiendo. Sara, ya pagué el depósito del lugar, que era más de lo que gastaste en el catering, dije. Ese no es el punto, dijo bruscamente. Tú eres el que decidió terminar esto, así que deberías asumir la responsabilidad de las consecuencias financieras. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. No te voy a reembolsar nada, Sara. Ambos contribuimos a esta boda, y ambos conocíamos los riesgos de los depósitos no reembolsables. Tú tomaste tus decisiones, y yo las mías. Esto es cosa de ambos. No le gustó esa respuesta. Entonces, ¿qué? ¿Vas a dejarme sin cientos de dólares? Ya estoy sin miles de dólares, dije, con voz firme. El lugar, las invitaciones, las flores, yo cubrí todo eso. No voy a pagar más solo porque quieras pasar la culpa. La conversación no llegó a ninguna parte.
ella seguía insistiendo en que yo estaba siendo injusto, mientras yo me mantenía firme. Finalmente, me colgó, pero las llamadas no cesaron. Durante los días siguientes, me bombardeó con mensajes de texto, correos electrónicos y mensajes de voz, todos exigiendo que le devolviera el dinero del catering. En un momento dado, incluso amenazó con llevarme a un tribunal de pequeñas reclamaciones si no cumplía. Sin embargo, no se trataba solo del dinero. Sara no se contentaba con dejar las cosas entre nosotros en una simple disputa financiera. Empezó a difundir su versión de la historia entre amigos y familiares comunes, pintándome como el malo que la abandonó y se negó a ayudar a su hermano con problemas. Recibí llamadas de gente con la que no había hablado en meses, preguntándome qué pasaba y por qué estaba siendo tan cruel. Uno de sus parientes, un primo lejano al que solo había visto una vez, tuvo la osadía de darme una lección sobre los valores familiares. Jaque está pasando por un momento difícil, dijo, podrías haber hecho un pequeño sacrificio para ayudarlo, no es como si fueras a quedarte sin hogar. Me mordí la lengua, sin querer discutir con alguien que claramente no entendía toda la historia, pero me dolió. A nadie parecía importarle mis hijos o cómo las exigencias de Sara habrían puesto sus vidas patas arriba. A dos solo les importaba su versión de los hechos, en la que yo era el villano desalmado que se negaba a ayudar. Por suerte, yo tenía mi propio círculo de apoyo, mis amigos íntimos y algunos familiares sabían la verdad y me apoyaron sin dudarlo. Hiciste lo correcto, me dijo uno de mis amigos. Cualquiera que intente echar a tus hijos de su casa no merece formar parte de tu vida. Aún así, las consecuencias fueron agotadoras. Cancelar la boda fue una pesadilla logística. Tuve que contactar con los proveedores, explicar la situación sin airear demasiada ropa sucia y sortear la incomodidad de cancelar un evento que la gente ya había marcado en sus calendarios. La mayoría de la gente fue comprensiva, pero algunos intentaron sonsacarme más detalles. Mantuve mis respuestas vagas, diciendo que era una decisión mutua y que nos habíamos dado cuenta de que no estábamos en la misma página sobre el futuro. A pesar de todo, mis hijos no sabían todo lo que estaba pasando, pero se daban cuenta de que algo había cambiado. Mi hijo mayor me preguntó una noche, ¿ya no vamos a tener madrastra? Sonreí suavemente y negué con la cabeza, no, no la vamos a tener, pero ¿sabes qué? No pasa nada, seguimos siendo una familia, y nada va a cambiar eso. Parecían aliviados, lo que no hizo más que reafirmar que había tomado la decisión correcta. La idea de que los enviaran a un internado mientras Jaque se mudaba a sus habitaciones todavía me hacía hervir la sangre. Sara había subestimado por completo lo mucho que valoro mi papel como padre. Y ese fue su mayor error. La gota que colmó el vaso llegó una semana después, cuando Sara apareció sin avisar para recoger más cosas suyas. Entró en la casa como si todavía tuviera algún derecho sobre ella, sus ojos recorriendo el lugar como si estuviera buscando signos de su ausencia. Al principio no dijo mucho, solo empacó sus cosas en silencio mientras yo me quedaba en la cocina, dándole espacio, pero al irse, se detuvo en la puerta y se volvió hacia mí. ¿Sabes?, dijo, con voz gélida. Te arrepentirás de esto. Tuviste la oportunidad de construir algo mejor, y lo tiraste a la basura. Le sostuve la mirada, tranquilo pero firme. No, Sara, no tiré nada a la basura, protegí lo que más importaba, mis hijos y su hogar. Si no puedes entender eso, entonces esto nunca iba a funcionar. Su expresión parpadeó por un momento, como si quisiera discutir pero no pudiera encontrar las palabras. Finalmente, resopló, murmuró algo entre dientes y salió por la puerta por última vez. La casa se siente más tranquila ahora. Honestamente, este no era el futuro que me había imaginado cuando le propuse matrimonio a Sara, pero tal vez sea lo mejor. Mis hijos están seguros, su casa sigue siendo su santuario, y estoy libre del caos que ella trató de traer a nuestras vidas, pero no puedo evitar preguntarme, ¿hubo algo que pasé por alto al principio que podría haber evitado todo esto? Todavía estoy procesando todo, pero me encantaría escuchar sus pensamientos y consejos. Actualizaré si sucede algo significativo. Gracias por leer. Reddit, actualización final. Hola de nuevo. Pensé que romper y cancelar la boda sería el final del drama. No podría haber estado más equivocado. Resulta que alejarme de Sara no se trataba solo de proteger a mis hijos y mantener nuestro hogar intacto, también significaba lidiar con una ola de caos que no veía venir, desde que Sara difundió mentiras sobre mí hasta que su hermano, Jaque, hizo amenazas veladas. Las cosas pasaron de intensas a totalmente absurdas. Sabes que ella ya intentó hacerse la víctima delante de nuestras familias. Aún así, subió de nivel, les dijo a amigos en común y a algunos miembros de mi familia que yo era abusivo y controlador, tergiversando la historia de una manera que la convertía a ella en la víctima. De repente, recibí llamadas y mensajes de personas pidiéndome que me explicara. Algunos fueron comprensivos, mientras que otros me acusaron directamente de ser el tipo de persona que empujaría a alguien a su punto de ruptura. Un amigo en común, llamémoslo Dave, me llamó para decirme, oye,
hombre, escuché que le hiciste la vida imposible a Sara. ¿Qué está pasando? Tuve que respirar hondo antes de responder. Dave, ¿de verdad crees que haría eso? Quería que enviara a mis hijos a un internado para que su hermano pudiera mudarse. Esa es la realidad. Afortunadamente, Dave fue lo suficientemente razonable como para escucharme, y después de que le conté toda la historia, se retractó. Pero no todos fueron tan comprensivos. Sara tenía una forma de tergiversar las cosas, siempre fue buena haciendo de víctima. Jake, por supuesto, no era mejor. Una semana después de la ruptura, me envió un mensaje de texto de la nada. Su mensaje decía: eres un cobarde sin agallas por no ayudar a tu familia. Puede que me pase para recoger lo que es mío. Será mejor que esperes que no tenga que obligarte. El derecho era alucinante. No le había quitado nada a Jake. De hecho, lo único que había hecho era negarme a dejar que entrara en mi casa por la fuerza. Pero su mensaje de texto no solo era exasperante, era inquietante. No iba a arriesgarme, así que llamé a un cerrajero al día siguiente para que cambiara las cerraduras de todas las puertas. Durante unos días, seguí esperando que Jake volviera a aparecer, golpeando la puerta o montando una escena, pero en lugar de eso, todo quedó extrañamente tranquilo. No fue hasta más tarde que descubrí por qué. Un amigo en común me dijo que habían pillado a Jake robándole dinero a Sara. Al parecer, durante uno de sus episodios de embriaguez, había conseguido acceder a su cuenta bancaria y la había vaciado, y no estamos hablando de calderilla. Se llevó miles. Cuando me enteré de la noticia, ni siquiera me sorprendió. Era casi inevitable. Jake había sido una sanguijuela desde que lo conocí, siempre esperando que alguien limpiara sus desastres, pero esta vez, había ido demasiado lejos, incluso para sus propios estándares. Lo que empeoró las cosas fue que después de robarle el dinero, Jake desapareció por completo. No contestaba a las llamadas ni a los mensajes de texto, y nadie lo había visto en días. Sara estaba desesperada, no solo por averiguar cómo pagar sus facturas, sino también por lidiar con la deuda con la que la había cargado. Entonces, como si las cosas no pudieran ser más ridículas, Sara apareció en mi casa, no llamó ni envió un mensaje de texto de antemano, simplemente apareció en mi puerta, con aspecto de no haber dormido en días. Abrí la puerta, y antes de que pudiera decir nada, se lanzó a su historia de sollozos. Necesito tu ayuda, dijo, con la voz temblorosa. Jake me lo ha robado todo, no sé qué hacer. Me quedé allí un momento, procesando lo que acababa de decir. Tuve flashbacks de todo lo que nos había hecho pasar a mí y a mis hijos, y cualquier simpatía que pudiera haber tenido desapareció. Sara, dije con firmeza, este no es mi problema. Tú tomaste tu decisión. Querías que Jake se mudara aquí, ¿recuerdas? Lo pusiste por encima de todo lo demás, incluyendo a mis hijos. Ahora estás lidiando con las consecuencias. Su expresión pasó de suplicante a enfadada en un instante. ¿Cómo puedes ser tan desalmado?, espetó. Pensé que te preocupabas por mí. Lo hice, respondí. Pero me mostraste quién eres realmente. Pusiste la comodidad de tu hermano por encima de la estabilidad de mis hijos, y no voy a limpiar el desastre que vino de esa decisión. Esto es cosa tuya. Intentó discutir, pero la interrumpí. Tienes que irte, dije, con voz firme. He terminado con esto. Se quedó allí un momento, claramente aturdida. Luego, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se marchó. La vi irse, sintiendo una extraña sensación de cierre. Durante las semanas siguientes, las consecuencias siguieron repercutiendo en la vida de Sara. Jake seguía sin aparecer, y sus finanzas estaban en ruinas. Los amigos en común empezaron a distanciarse de ella a medida que la verdad sobre las acciones de Jake salía a la luz. Las mentiras que contó sobre mí no se sostuvieron bajo escrutinio, y la gente empezó a ver la historia real. Mirando hacia atrás, no puedo decir que me arrepienta de nada, ni de la ruptura, ni de la boda cancelada, y desde luego ni de elegir a mis hijos por encima de Sara y su caótica familia. Fue una dura lección, pero que nunca olvidaré. Las personas que dejas entrar en tu vida deben sumar, no restar, y si eso significa cerrar la puerta a alguien que no respeta tus límites, que así sea. Mis hijos son lo primero, y eso nunca va a cambiar.